Aprendices, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión sincrónica del día de hoy, 5 de junio del 2020. Una vez verificado que ustedes acepten por favor la grabación de la sesión, háganlo allí en el chat. Dentro de los protocolos de manejo de sesiones virtuales, pues se nos solicita que hagamos esa solicitud de grabación. Entonces, por favor, ahí en el chat, respondan ustedes sí acepto, si acepto que se grabe la sesión, en fin, para que iniciemos en propiedad. Entonces hagámoslo por favor y ya iniciamos entonces. Bueno, una vez autorizado por ustedes la grabación de la sesión del día de hoy, pues iniciemos entonces la misma. Muy bien, entonces continuamos con el desarrollo del resultado de aprendizaje de la fase de análisis, clasificar documentos comerciales y títulos valores. En esta oportunidad pues vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la salvaguarda de los títulos valores de acuerdo con normas y procedimientos y con la mayor discreción. Este es un resultado de aprendizaje, una actividad muy importante dentro de lo que tiene que ver con la gestión empresarial, la administración de la empresa. Esta salvaguarda de títulos valores es claro que debe hacerse en la empresa, es muy importante. Recordemos que los títulos valores son documentos equivalentes al efectivo. Entre ellos, por ejemplo, el cheque. Cuando la empresa recibe de uno de sus clientes un pago de contado equivalente en efectivo, lo hará, por ejemplo, con un cheque. Ese cheque, una vez se recibe en la empresa tiene la opción de cobrarlo al banco y pues por consiguiente recibirá el efectivo correspondiente, o consignarlo a una cuenta corriente de ahorros, o en su efecto también mediante un sistema denominado endoso. Cuando se recibe un cheque, se firma el respaldo del mismo, lo firma el beneficiario. Ese mecanismo que se llama endoso permite que yo pueda pagar con ese título valor. Otros títulos valores, como la letra de cambio, cuando se recibe como garantía de una deuda de un tercero, en el caso de un cliente, el pagaré, cuando igualmente se hace firmar por un cliente como respaldo de una deuda con la empresa, o en el caso de que tengamos una inversión, excedentes de tesorería, tengamos una inversión en un CDT. Esos títulos valores pues son equivalentes al efectivo. Así como con el efectivo pues tenemos unas mínimas medidas de seguridad, como por ejemplo tenerlo resguardado en un escritorio, en una caja de seguridad. Igualmente pues los títulos valores tienen que ser objeto de protección, de seguridad y de mecanismos de control dentro de la empresa. Dentro de esos salvaguardas de títulos valores, empecemos por definir el término salvaguarda. Salvaguarda es cualquier acción que se hace con la que se pretende dar seguridad, protección y custodia a un bien o a una persona. En este caso, hablando entonces de los títulos valores, digamos que la mínima seguridad o la primera norma de seguridad, de protección, de salvaguarda de esos títulos valores es tenerlos en una caja fuerte, de tal manera que estén aislados o estén protegidos de la manipulación o el intento de robo o de hurto o de deterioro o de manipulación o alteración de cualquier agente interno dentro de una empresa o externo. Vamos que esa sería la mínima o la primera norma de seguridad y de salvaguarda que tendríamos con efecto de los títulos valores, así como el dinero en efectivo pues no está disponible que cualquier persona lo pueda tomar, lo pueda hurtar.
pues igualmente haremos las mismas medidas mínimas de seguridad con los títulos valores. Bueno, ya hago alusión a este video. Digamos que como normas adicionales a esas normas de seguridad, salvaguarda de los títulos valores en general, hablamos de cheques, letras de cambio, pagarés y CDTs, es que debe haber una persona encargada de la custodia, llevará una lista o una base de datos de los títulos valores, de su valor a cargo, de quién se reciben, de la fecha en que se vencen o que prescriben, la fecha en que igualmente se reciben, etcétera, etcétera. Esa base de datos, pues, deberá estar debidamente conservada y protegida también, y habrá una persona encargada del manejo, del diligenciamiento y la alimentación de esa base de datos. De esos títulos valores que recibe la empresa, es muy conveniente tomar fotocopia de los mismos, de esos originales que están en poder de la empresa, igualmente tenerlos bajo protección. La persona que recibe y entrega los títulos valores no puede ser la misma que los contabiliza o los registra. Entonces habrá una persona encargada de la tesorería. Esa persona será entonces, o entre sus funciones está el de recibir los cheques, hacer firmar o los pagarés, las letras de cambio, exigir a sus clientes y igualmente conservar los certificados de depósito a término o los CDTs. Pero esa persona, dentro de unas medidas mínimas de protección, de seguridad y de auditoría, pues no puede ser la misma persona que los contabiliza o los registra. Hay que realizar toma física, es decir, un inventario periódico de los títulos valores en poder de la empresa. Es decir, hay que ir allá donde están depositados a la caja fuerte y periódicamente hacer un listado de qué títulos valores por su número, por su valor, por su beneficiario, etcétera, están allí depositados dentro de la empresa. Esto pues como norma mínima para prevenir que sus títulos valores pues sean sacados de la empresa, sean hurtados. Otra medida de protección es que a pesar de que tengamos esos títulos valores resguardados en una caja fuerte, pues la empresa deberá tener como medida adicional de seguridad suscribir pólizas de seguro, pólizas de protección contra riesgos como incendio, inundación, terremoto, azonada, de tal manera que pues si se presentan algunas de estas situaciones calamitosas, pues la empresa pueda cubrir, de alguna manera proteger por el valor de sus títulos valores que se han perdido o se han deteriorado por alguno de esos eventos. Recordemos que el término de azonada hace referencia a aquella situación de orden público en donde por vandalismo, por ejemplo, se ingresa a la empresa terceros y causan daño dentro de las instalaciones de la empresa. Los cheques son dentro de los títulos valores, título valor más aceptado, de más amplia circulación, del que más se realiza dentro de las desarrollo del comercio. Por ello, pues, hay que tener medidas singulares o medidas particulares con respecto a la protección y la salvaguarda de los cheques. Algunas de esas medidas de protección vamos a considerar 10 en general, pues serían muchas más. La empresa está en la libertad de acoger o de adoptar aquellas medidas de seguridad que considere pertinentes, pero digamos que dentro de esas medidas generales, estas 10 serían las más importantes a considerar. Cuando recibamos cheques de terceros, pues esos cheques no pueden ser recibidos si nos los entregan con raspones, manchas o alteraciones que sean detectables a simple vista. Eso indicaría pues que ese cheque ha sido adulterado o ha sido manipulado por el tercero y que puede ser sujeto a la empresa a un robo o a una defraudación. A esos cheques se recomienda solicitar certificación o visado. Esta es una actividad que realizan los bancos y consiste en que en el momento en que yo recibo ese cheque,
eh, llamo al banco del cual está girado ese cheque, del cual pertenece ese cheque, y solicito que se me certifique o se me vise. El funcionario encargado del banco eh, emitirá un concepto con respecto a si la empresa o la persona que está girando ese cheque, que está entregando a la empresa, tiene los fondos suficientes para cubrir el valor de ese cheque. En ese consiste la operación de certificación o visado de un cheque. Eh, Cuando se recibe una chequera, pues hay que contar el número de cheques que se recibe, verificar que los mismos sean consecutivos y asegurarse de que no falte ningún cheque dentro de esa chequera que hemos recibido. Recuerden que la chequera es un servicio pues que nos presta el banco, tiene un costo. En el evento en que la empresa quiera pagar a sus proveedores, a sus empleados, mediante el mecanismo de giro de cheque, pues tendrá que tener en cuenta que al menos tenga disponible ese cheque dentro de la empresa. Ese servicio pues nos lo presta nuestro banco. El banco entonces nos vende el talonario de 50, de 100 cheques. Entonces, como medida de protección, de salvaguarda, al momento en que se recibe esa chequera por el banco, entonces puedes verificar que los cheques estén debidamente numerados, que estén todos completos y que no falte ninguno de los mismos dentro de ese talonario. Es muy recomendable proteger con una línea al principio y al final los datos del beneficiario y los valores en letras. Decíamos que los títulos valores pues son documentos que tienen unas características especiales, por ejemplo, de que son equivalentes al efectivo. Por eso es muy recomendable que en el caso del beneficiario y el valor en letras, pues estos sean protegidos con una línea para que no se dejen espacios en blanco. Quinta medida de salvaguarda de protección de los cheques es asegurarse de que coincidan el importe en números y en letras, es decir, el valor que coincida en números y coincida el valor en letras. Ya decíamos con respecto a los títulos valores que en el caso de que haya alguna diferencia entre el valor expresado en números y el valor expresado en letras o en palabras, pues se aceptará como válido el valor expresado en letras. Una sexta medida de salvaguarda, de control, de seguridad de los cheques es llevar un registro de los cheques que se entregan y un registro de los cheques que se reciben. Entonces habrá un radicador, en el caso de los cheques que se reciben de los clientes, y igualmente habrá un registro adicional al de la contabilidad, un registro de los cheques que se están entregando, que se están girando. Una séptima medida es contar regularmente los cheques y asegurarse de que no falte alguno. Igualmente, cuando llegue esa chequera a la empresa, chequera que deberá estar debidamente protegida, ya lo dijimos, al menos en una caja de seguridad, pues hay que periódicamente hacer un arqueo, hacer una verificación, como dijimos, un inventario de que esos cheques se encuentran disponibles y que no falta ninguno. Otra medida muy importante es no permitir cheques firmados en blanco. A veces en las empresas se acostumbran, pues porque las personas encargadas de firmar esos cheques, de autorizarlos, es decir, las firmas que están registradas para que cuando se entregue ese cheque a un tercero y en el banco, en la ventanilla del banco, sea firmado, pues al menos debe estar consignadas allí las firmas que están registradas en ese banco, de las personas autorizadas por la empresa para autorizar esos cheques. Puede ser una, se recomienda que al menos sean 2 firmas autorizadas para la firma de los cheques. Se acostumbra a adicionar a esas firmas un sello, ya sea sello seco o sello de tinta, uno o más sellos, una o más firmas, al menos se recomienda que sean 2, de tal manera que se disminuyan los riesgos de alteración o de sustracción o de pérdida de un cheque en la empresa y que este sea cobrado por un tercero. Entonces, en ese evento, pues es importante que
no se tengan cheques firmados en blanco dentro de la empresa. A veces, el gerente, las personas encargadas o el administrador, las personas encargadas de firmar, pues no están dentro de la empresa, entonces se adopta que para que no se obstaculice el pago o la administración de la empresa o la gestión, pues se dejen cheques en blanco. Esa medida, aunque pues se enfoca a no causar distorsión dentro de la administración de la empresa, pues dentro de las medidas de protección de títulos de valores no es muy recomendable. Otra medida de protección es que al menos deben registrarse 2 firmas autorizadas, ya lo decíamos, ¿cierto? Que en un cheque pues deben haber firmas autorizadas, al menos se recomiendan que sean 2 firmas. Puede ser la firma del gerente y del administrador, puede ser la firma del representante legal y el contador, puede ser la firma del gerente y del tesorero, en fin, las personas que la empresa designe como autorizadas para firmar los cheques. Una última medida de seguridad o de salvaguarda con respecto a los cheques, el título de valor cheques, es que deben establecerse límites y autorizaciones para elaborar cheques que superen determinado valor. Es decir, que si la empresa se va a hacer un cheque, digamos que la política es por más de 10 millones de pesos, pues adicional a los controles que ya hemos establecido, de las firmas, los sellos y demás, pues haya un registro adicional o haya un control adicional, y es que una tercera persona pues debe autorizar el giro de esos cheques cuando superen determinado valor, en este caso supongamos el valor de 10 millones de pesos. Dentro de la salvaguarda adicional a estas medidas de seguridad, que ya vimos en general con los títulos de valores y en particular con los cheques, pues miremos una segunda que tiene que ver con la vigencia de esos títulos valores. La letra de cambio, por ejemplo, tiene 3 años de vigencia a partir del día de vencimiento. El pagaré, igualmente, tiene una vigencia de 3 años a partir del día de su vencimiento. El cheque tiene una vigencia de 6 meses contados a partir de la fecha de su presentación. Y el CDT, pues su vigencia pues, es igual al plazo convenido dentro de las políticas o el contrato que será realizado dentro del banco. O con el banco, mejor dicho. Recuerden que el CDT es un contrato en el cual participa el titular del mismo, es decir, la persona o la empresa y el banco. Recordemos que el CDT es un contrato por el cual una persona o una empresa se compromete a dejar determinados fondos o cantidad de dinero en el banco. Durante ese tiempo se abstendrá de retirarlo y al vencimiento de ese CDT, de ese certificado de depósito a término, que podría ser mínimo de 1 mes y máximo de 12 meses, dependiendo de las políticas del banco, pues el banco le reconocerá unos intereses. Es importante entonces que estas vigencias se tengan en cuenta, por ejemplo, con el CDT, que se tenga presente cuándo se vence ese CDT. Si el titular del mismo, es decir, la persona natural o la empresa, no manifiesta al banco o no se presenta al banco a redimir ese CDT, es decir, a cobrarlo, pues entenderá que lo renueva por igual término al que fue suscrito inicialmente. Con respecto a los cheques, pues es importante que se tenga en cuenta que pues si un cheque ha sido girado por la empresa, es decir, ha sido entregado en pago a un tercero, pues dentro de los controles que debe tener la empresa, se deberá tener en cuenta cuánto tiempo ha transcurrido a partir del momento que se entregó ese cheque y que no haya sido cobrado. No es habitual, pero es un control que debería hacer la empresa. Entonces, un cheque es entregado y dentro del término de 6 meses no es cobrado, pues se da por vencido la vigencia de ese cheque. No podrá ya ser negociado de ninguna manera. Igualmente pasaría con las letras de cambio y con los pagarés, pues digamos que no podríamos soportar una deuda con una letra de cambio o con un pagaré que sobrepase los 3 años, porque perderían la vigencia de 3 años a partir de su fecha de vencimiento. Otra medida también importante dentro de lo que tiene que ver con la salvaguarda de los títulos valores es la denuncia de pérdida de un título valor.
Eh, Además de esas medidas de seguridad, de protección y salvaguarda, bueno, estamos exentos de que se pierda un título de valor por descuido, porque se han violado las normas de seguridad y alguien lo ha sustraído o lo ha hurtado de la empresa. Entonces es muy importante inmediatamente se detecte esa situación, pues hacer el reporte o el denuncio correspondiente. Vamos a ilustrar a continuación pues cómo se hará ese denuncio o esa denuncia efectivamente de la pérdida de ese título valor, ya sea cheque, ya sea letra de cambio, ya sea pagaré o ya sea CDT. Eh, Hay entonces un portal de denuncias de la Policía Nacional donde usted, además de que puede denunciar la pérdida de cualquier documento de identidad o el hurto de cualquier bien, también puede hacer el denuncio de la pérdida de un título de valor. Vamos a ilustrarlo entonces. En este caso vamos a simular la pérdida de un título de valor, de un cheque. Entonces entramos a la página de denuncia virtual de la Policía Nacional y pues encontramos entonces este portal donde hay varias opciones. La opción que vamos a utilizar es el registro de documentos extraviados. Hay una normativa la cual nos indica la reglamentación que rige pues para esta diligencia, entre ellas que la información que se consigna es bajo gravedad de juramento, y vamos a entrar a la opción de diligenciar constancia por pérdida de documento. Hay otras tres opciones más acá. La que nos interesa es la de diligenciar documento, diligenciar constancia de pérdida de documento. Dice que tiene una vigencia este trámite de 6 meses y procedemos entonces al diligenciamiento a completar la información que nos solicita. Vamos a simular que eh, los datos de la declarante o la afectada es la señora Cortés Cortés Ríos, y primer apellido, segundo apellido y luego nombre. Vamos a decir que es la señora Gloria Elsie. Muy bien. Eh, Identificado con, pues nos pide entonces que seleccionemos el tipo de documento de identidad, digamos que es cédula de ciudadanía, y el número sería 42 775 692. Vamos a simular un número, una cédula para efecto de ejemplificar este trámite. Decimos que aceptamos que la información que se consigna que bajo sobre la gravedad del juramento, digamos que nos pide una fecha en que se suscitaron los acontecimientos. Vamos a decir que es el día 4 de junio del 2020, y supongamos que es una hora, digamos que es a las 12 del mediodía. Aquí iría primero horas y aquí iría minutos. Bueno, el departamento, la ubicación donde se sucedieron los hechos de la pérdida del documento, en el Valle del Cauca. Elegimos el municipio de Cartago, y aquí lo que nos pide es que identifiquemos entonces el tipo de documento, el número del mismo y la descripción del mismo. Entonces digamos que vamos a ejemplificar con la pérdida de un cheque. El documento como tal cheque no se encuentra, entonces elegimos la opción otros y simulemos que el número del documento es el número A265 734 y que la descripción es que es una pérdida de cheque el número A265 734 del banco, vamos a decir Banco de Colombia. Es suficiente entonces con esa descripción. La dirección de la residencia del
declarante, vamos a decir que es calle Cuarta, en el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cartago, un correo electrónico. Nos piden que identifiquemos entonces al demandante con un correo electrónico, pues para efectos de hacer seguimiento y de contacto. Un celular, un teléfono, diríamos que es el celular, digamos que es el número 300. Contacto telefónico, autorizamos que se nos haga contacto telefónico una vez, digamos, se quiere hacer el seguimiento eh, a la demanda de pérdida o a la declaración de pérdida mejor. Y aquí nos pide que hagamos eh, digitemos los números que encontramos acá, el número 260 C62. Una vez guardada la contraseña que nos pide acá, le damos guardar la constancia y ya nos quedaría entonces guardar la constancia como tal. Pues no lo vamos a guardar, dado que pues recuerden que estas declaraciones se hacen bajo gravedad de juramento, pero lo que nos arrojaría entonces como producto final de este trámite sería el documento que vamos a observar a continuación, que sería el documento o la constancia que imprimiríamos o guardaríamos eh, como soporte, como evidencia de que hemos hecho ese trámite. Vamos a ubicarlo aquí. Entonces, una vez terminamos el proceso, el último paso sería imprimir entonces esta certificación, esta constancia, donde quedaría entonces el nombre de la declarante Gloria Elsie Cortés Ríos, el documento extraviado, la descripción del mismo, un cheque del Banco de Colombia. Aquí nos quedaría también como producto de esta diligencia un seguimiento en una página web y un número de radicado, un consecutivo, con el cual haremos el seguimiento del trámite de esta denuncia de pérdida de este documento. Muy bien, eso sería entonces la ejemplificación que haríamos de la pérdida de un documento, en este caso de un título valor cheque. Muy bien. Una cuarta medida o de salvaguarda tiene que ver con la protección de la empresa con respecto a una póliza de seguros. En este caso, una póliza de manejo y confianza, servicio que nos puede prestar cualquier aseguradora, cualquier empresa de seguros. Tengamos en cuenta que dentro de la gestión del riesgo se habla de que no hay riesgo cero, no existe riesgo cero. Por más medidas de salvaguarda, de protección, de conservación, de custodia que tengamos de los títulos valores, pues siempre habrá el factor humano, digamos que puede menoscabar esas normas de seguridad dentro de la protección de esos títulos valores. ¿En qué consiste entonces la póliza de manejo y confianza? Esta es una póliza que se le solicita, se le exige a una persona que tiene dentro de sus funciones el manejo de los títulos valores. La póliza cubre o ampara al empleador, es decir, a la empresa, de posibles perjuicios económicos que sufra por las acciones de hurto, hurto calificado, falsedad, abuso de confianza y estafa de uno de sus empleados. Entonces, a esa empresa que tiene contratada a una persona y le va a manejar, le va a administrar el tema de los títulos valores, el tema de los cheques, las letras de cambio, los pagarés que reciba de sus clientes y las inversiones que haga mediante CETES, pues es muy conveniente que le exija a ese empleado, a ese trabajador, una póliza de manejo y confianza. En tal caso de que esa persona viole la confianza que ha depositado en ella la empresa y haga un hurto o una adulteración de un documento, pues mediante esta póliza de seguros la empresa pueda cubrirse de esos riesgos económicos que le ha causado ese trabajador. Quinto, pues debe establecer un manual de funciones y procedimientos relacionados al manejo, custodia, protección, gestión de los títulos valores. Algunos aspectos a considerar dentro de ese manual de funciones y procedimientos tiene que ver con el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y quién. Aspectos que apuntan sobre el manejo de esos títulos valores.
todo aquello que entonces tenga que ver con la protección y manejo de esos títulos valores, entonces estará registrado dentro de ese manual de funciones y procedimientos. También debe tenerse en cuenta en ese manual de funciones y procedimientos que una sola persona, una sola llave. Es decir, que se destinarán dentro de las funciones de una determinada persona, dentro de la confianza que se le dé, pues qué llaves va a manejar, qué va a custodiar, qué va a estar, mejor dicho, dentro de su responsabilidad, dentro del manejo de esos títulos valores, de tal manera que no se vaya a diluir la responsabilidad y el trabajador pues argumente que no sabía, que esa no era función de él, que no era su responsabilidad, etcétera, etcétera. Muy importante que dentro de ese momento de funciones y procedimientos se tenga claro que la persona encargada puede ser sujeto o responsable de una sanción. Estamos refiriéndonos a la sanción contemplada en el artículo 731 del Código de Comercio. Esa sanción establece que el comerciante que gire un cheque y que por su culpa no fuera pagado, reconocerá al tenedor como sanción el 20% del valor del cheque, adicional a la indemnización a los daños que le causen. A ver, ¿de qué se trata esta sanción contemplada en el Código de Comercio? Establece que si la empresa gira un cheque y por una circunstancia o como responsabilidad de la empresa, ese cheque no es pagado en el banco, por ejemplo, está mal elaborado, se consignó mal la fecha, por ejemplo, no tiene las normas de seguridad contempladas, como por ejemplo, la firma no corresponden a la registrada en el banco o los sellos, etcétera. Si es responsabilidad de la empresa o de alguien de la empresa por el cual ese cheque no se pagó, pues hay un perjuicio al beneficiario de ese cheque, a la persona que pretende cobrar ese cheque en el banco, en la ventanilla del banco. La empresa entonces le reconocerá al afectado el 20% del valor de ese cheque. Adicionalmente, pues, a las otras medidas de indemnización que legalmente esa empresa o esa persona afectada quiera cobrarle a la empresa que entregó el cheque. Esto es muy importante que dentro de esos manuales de funciones y procedimientos pues establezca que la empresa cursará esa responsabilidad a la persona encargada de elaborar esos cheques. Igualmente, dentro de ese manual de funciones y procedimientos se establecerán unos protocolos de seguridad para el manejo, la protección y la gestión de esos títulos valores. Digamos que esos son pues, aspectos muy generales a contemplar dentro de un manual de funciones y procedimientos relativos a la salvaguarda de los títulos valores. Paso entonces a la sección de preguntas, dudas y consultas con respecto a estas medidas de salvaguarda. Bueno, antes de eso, pues quiero dejar claro que la actividad que ustedes elaborarán como evidencia de este tema, de este resultado de aprendizaje, es resolver un cuestionario que tiene que ver con este tema de salvaguarda de títulos de valores. Entonces, el cuestionario contendrá unas preguntas que ustedes deberán contestar de acuerdo a sus consultas bibliográficas o en la red o de acuerdo a la presentación que hemos realizado. Espero que la misma haya sido suficientemente clara y los brinde luz para que ustedes respondan esas preguntas o si requieren de la consulta en la red o en internet para resolverlas, pues lo harán para que respondan adecuadamente a esas preguntas. Entonces esa será la evidencia. Suben ustedes la respuesta a esos cuestionarios en Word o hecho a mano si alguno tiene alguna dificultad con el tema de acceso a computador y la subirán a la correspondiente carpeta de la ficha, fase de análisis, carpeta del instructor Juan Carlos Rivas. Muy bien, entonces pasemos entonces a la sesión de preguntas, dudas e inquietudes. A ver, vamos al chat, no sé si alguien tiene alguna duda, inquietud. Si quieren, una preguntita sobre el cuestionario, ¿usted ya lo subió al Classroom o todavía no? No, tampoco termine la sesión sincrónica, pues les corrijo el tema del video que no lo pude presentar y les grabo la sesión y les subo esta grabación y el cuestionario para que lo respondan.
No, instructor. Ya está. Instructor, es que... ¿Qué día tenemos para entregarlo? La fecha de presentación, ya les digo la fecha de presentación. Carlos Andrés, ¿qué inquietud tenía? Yo, Dale, Andrés. es que no le escuché bien a dónde toca subir la evidencia. Al Classroom, donde ustedes han subido sus evidencias, ¿no? Tengan en cuenta que es una actividad del apoyo técnico contabilidad de la carpeta del instructor Juan Carlos Rivas, o las tareas del instructor Juan Carlos Rivas. Ahí pues suben su evidencia al Classroom, ¿sí? Bueno, ¿qué otra duda que tú tenemos? No sé, revisemos acá, permítame si nos echa alguna duda inquietud. Bueno, aquí presentes, no sé si Angeli tenga alguna duda inquietud. Arelis. No, señor, todo está muy claro. Bueno, Carlos Andrés Quintero. No, señor. Christopher Escobar. ¿Alguna duda inquietud? No, señor. Jessica López. No, señor, todo está claro, gracias. Juan Esteban Gallego. Julián Andrés Copete. No, señor, todo está muy claro. Bueno, muy bien. Kelly Cardona. Todo está bien, instructor. No. Luisa María. Todo está bien, instructor. ¿Todo está bien? ¿Está claro? Bueno, muy bien. Marcelo Espina, no sé si tenga alguna duda, inquietud. María Isabel. Todo está claro. Bueno, muy bien. A ver. Bueno, creo que hice todo el recorrido por las personas. Ah, bueno, Estefanía Henao, no, Estefanía, perdón. No sé si tenga alguna inquietud, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, siendo así, ya entonces procedo a corregirles la presentación que tiene que ver con el mecanismo por el cual ustedes ingresan a la página de denuncias y ponen o establecen mejor una denuncia de pérdida de un título valor, y les subo entonces la grabación y les subo el cuestionario, ¿ok? Entonces, si no es más, les deseo entonces un feliz día y un buen fin de semana. Igualmente. ¿Para cuándo es la fecha de entrega, instructor? Ah, bueno, disculpen, sí, que no le respondí al compañero que me hizo la pregunta. La fecha de entrega de la actividad es para el próximo sábado, este sábado en 8, para el sábado creo que es 13, ¿sí? Para el sábado 13, presentan ustedes esta actividad, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, listo. Ok, ahorita sí, entonces cierro la sesión y procedo a la grabación de la misma. Instructor, usted sube de una vez la grabación. Es que como estoy en recarga, se me acabaron los datos y se me cerró la sesión, entonces no sé qué trabajo hay. No, inmediatamente no, me demoro un momento, en el transcurso de la mañana sí, me demoro un momentico haciendo la corrección ahí al video que inserté dentro de la presentación de PowerPoint. Eso es lo que más me demora, editar esa grabación y subírsela, ¿listo? En el transcurso de la mañana la subo, ¿vale? Igual que el cuestionario. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Yulisa, con mucho gusto. Bueno, entonces que estén bien, hasta luego.